Amigos, muy buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa Comercio Exterior. Soy Deyanira Gutiérrez y en este día quiero comentar con ustedes qué importancia tiene tener un expediente completo en materia de comercio exterior. Quédate con nosotros porque tendrás tips muy importantes para tu negocio, para tu industria, para tu empresa. Amigos, para comenzar, es bien sabido por todos que las autoridades aduaneras y todo lo que tiene que ver con el comercio exterior es un tema que a veces dejamos de lado, es un tema que a veces lo delegamos 100% a la gente aduanal. Y créanme que el responsable es precisamente el contribuyente. Por eso el día de hoy quiero que hagamos una reseña de aquello que debe contener nuestro expediente en materia de comercio exterior. En realidad el comercio exterior y además como lo presentamos hacia el exterior, pues es a través del pago de las contribuciones para poder hacer la extracción una vez que está en las aduanas, el tipo de arancel que se paga, la clasificación, la descripción, todo lo que tiene que ver con los permisos para que esa mercancía, si es que estamos realizando una operación de importación, deba estar legalmente en el país. Lo delegamos, decía yo, al agente aduanal, pero el agente aduanal en algún momento no es el responsable del todo. Créanme que en materia aduanera no es suficiente con que nuestra mercancía ya esté en el almacén. Las auditorías pueden llevarse a cabo hasta 10 años posteriores. ¿Y quién se acuerda 10 años después dónde quedó aquel documento que avala que la maquinaria que está en operación es de ustedes? Créanme que además somos los contadores los que somos el primer contacto para con las autoridades. Somos el primer contacto desde que recibimos una orden de visita, desde que recibimos cualquier tipo de documento, hasta, por supuesto, el poder aportar las pruebas necesarias. Entonces, díganme si no es importante contar con este expediente. Vamos a abundar un poco respecto a la obligación que tiene para con nosotros, para con los clientes, los contribuyentes, el agente aduanal. Y para ello el artículo 162 de la ley aduanera es muy puntual con aquellas obligaciones. Es verdad que es él quien realiza la logística, es el profesional que de primera mano conoce las disposiciones. Pero de alguna manera, si revisamos ese artículo 162, vamos a ver muy claramente cuáles son esas obligaciones y que, por ejemplo, si hablamos de mercancías que son sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, en este caso el cumplimiento se debe realizar mediante un documento. Este documento puede ser al día de hoy también digital y además debemos anotar en el pedimento el acuse correspondiente. Realmente cuando nosotros realizamos la contabilidad, cuando nosotros realizamos el proceso de la información, nuestro principal documento es el pedimento. Pero para que ese pedimento esté en ese momento con nosotros y pueda ser procesado, ya hubo una logística atrás que lo soporta. Y de acuerdo a lo que el agente aduanal haya tenido como información por parte del contribuyente, van a ser todas las obligaciones posteriores. Entonces, como primera instancia, estamos hablando de que el agente aduanal debe rendir un dictamen técnico cuando se le solicite por parte de la autoridad competente, y es ahí donde decimos los contadores, los dueños de empresa, decimos pues es el agente aduanal, cualquier tema relacionado al comercio exterior será él el responsable. Ojo, él es un intermediario y si bien es cierto que le solicitarán información, esa información la avala, esa información la procesa la misma empresa. Imaginen que en un momento realizamos una importación, realizamos la importación de una maquinaria, esa maquinaria es primordial para llevar a cabo nuestro proceso de producción. Esa maquinaria la traemos de España, en donde tenemos un buen proveedor, una maquinaria innovadora de muy buena calidad. Al día de hoy que estamos charlando en este punto, nuestra maquinaria tiene ya más de 10 años aquí con nosotros.
y si no es que nuestra empresa lleva ya 20 años operando y casi que iniciamos con esa maquinaria. Eso creo que es bastante importante, porque echarnos un clavado a la documentación de 20 años es bien delicado. Las auditorías en materia de comercio exterior pueden versar a que en ese momento llega una inspección que inicia en ese día y que termina en ese mismo día. En este caso, son generalmente, por supuesto, que las autoridades designan personal supuestamente especializado, y digo supuestamente porque a veces no del todo saben de maquinaria, no del todo saben inclusive de los procedimientos de auditoría. Es muy importante que letra al calce hagamos hincapié a nuestro personal, a la gente de seguridad, a la gente que se encuentra de primer contacto, como la secretaria, como todo ese personal que nos apoya, que estas visitas deben ser con restricciones muy, muy controladas, es decir, a menos que efectivamente se identifiquen plenamente, a menos que efectivamente se revise que tienen una orden de visita, que muestren las identificaciones, que el domicilio que buscan es exactamente donde están ustedes. Si no tiene la letra A y su domicilio es 24A y no lo tiene, no es el lugar que busca la autoridad. Si el representante legal está incorrecto, si el nombre o razón social está incorrecto, ya de entrada es una razón para detener en ese punto a quien pretende hacer esta notificación. Es muy importante tener este adiestramiento para las personas de primer contacto, y además, una vez que se revisó que la orden es correcta, que los datos son correctos, que el domicilio efectivamente que buscan es ese, con todo ello, además el personal que va a dar en su caso la visita, porque estas inspecciones en ese momento solicitan el ingreso a nuestras instalaciones y pretenden revisar maquinaria, materia prima, insumos, todo aquello que sea de importación y que por supuesto debió haber cumplido con el pago de impuestos, con el pedimento y con sus regulaciones, todo lo que tenga que ver con ese producto. Entonces, generalmente si estamos hablando de una empresa comercial, será el encargado de esa planta, de esa área, pero si es de producción, decía yo, de la planta, pues entonces en muchos casos pues ni siquiera es el contador el responsable de esa área, y a lo mejor seguridad notifica al gerente de producción, que no siempre tiene una instrucción contable, fiscal o en materia de inspecciones, y pudiera pensar que es una visita muy halagadora para conocer la fábrica, la planta, lo cual, ojo, también hay que dar esa instrucción a nuestro gerente de producción, porque esas visitas siempre recaen en la determinación de un crédito fiscal, desafortunadamente. Entonces, lo que va solicitando la autoridad, por supuesto hay que dar acceso, por supuesto hay que mostrar lo que solicita, pero esa primera inspección ocular no debe ser una visita cordial, es decir, si nosotros tenemos áreas restringidas, pues en lo posible deberán seguir restringidas. Si se solicita tener cierto cuidado en la ropa, en el uniforme, algo que deban de usar, lo deberán de portar y en su momento poder ingresar. Y además, la información que se les otorgue debe ser muy restringida, porque puede ser en su momento utilizada en detrimento del contribuyente. Solicitar que nos digan claramente qué desean revisar, porque las experiencias cuando quien lleva a cabo la diligencia o quien es líder en la presentación de la planta, de todos los procesos productivos, pues no necesariamente tiene una instrucción en materia legal, en materia fiscal, y pudiéramos estar en problemas, porque más allá de mostrarle cada máquina, cada proceso, cada origen de esa mercancía, cada origen de esa maquinaria, pues limitarnos a dar información muy puntual para que no pueda ser en su momento usada en nuestra contra. Si pudiera ser además atendida
por un profesional en materia legal, en materia fiscal, pues eso sería lo ideal, y que en conjunción con el jefe de planta, con el jefe de producción, pudieran darle acceso a este personal. Este personal generalmente llegan 10 personas, si es un establecimiento grande, si es una fábrica bastante grande, y si tiene 2 domicilios, bueno, pues pareciera que tenemos el don de la ubicuidad como contribuyentes, porque pretenden que en ese mismo momento se realice en ambos domicilios esta inspección. Hablo, por ejemplo, si tuviéramos la planta de producción y además una bodega, pues en ambos lugares de manera simultánea se llevan a cabo estas inspecciones. Ya les comentaba, revisan todos los insumos, materia prima y todo lo que pudiera haber en materia de comercio exterior, todo aquello que hubiera sido importado. Y ya en otras charlas hemos comentado que no es necesario, no es suficiente con tener ya la maquinaria, la mercancía, los insumos en nuestra planta. Estas inspecciones post despacho, y ya les comento, pueden ser varios años después. Entonces, el estar preparados ante estas eventualidades es bien delicado. Decía yo, si pueden tener en conjunción esa visita con el jefe de planta, el jefe de producción, pero además el contador, pero además el abogado, créanme que eso es bastante bueno, porque de alguna forma no vamos a permitir ni vamos a hablar más allá de lo que sea estrictamente necesario. Ya tendremos un tiempo, porque si en ese momento la autoridad hace su levantamiento de información, va a hacer un sinnúmero de aseveraciones, ya tendremos 10 días en este caso en especial para poder desvirtuar, para poder comentar más a fondo. Pero ya en el momento en que están en nuestras instalaciones, créanme que es un problema fuerte, no lo tomen en saco roto. Por eso es tan importante este programa, para que ustedes sepan qué deben de armar en ese expediente, no delegar todo a la agente aduanal, y más allá, solicitar en términos de este artículo 162 que empezamos comentando, solicitar un expediente electrónico que en términos de la fracción séptima del artículo 162, el agente aduanal nos debe proporcionar. Este expediente electrónico va a ser de cada uno de los pedimentos, de cada uno de los documentos aduaneros que correspondan, que debe tener la información que se hubiera transmitido o que se hubiera presentado, con todos los documentos electrónicos o anexos, ya sean de manera digital, ya sean de manera física, que van a ser parte de este expediente en términos del artículo 36, 36A, 37, 37A de la ley aduanera. Si ustedes arman conforme a estos artículos que comentamos, que ya lo trabajó el agente aduanal, pero lo debe poner a disposición de ustedes para que lo tengan de manera muy a la mano. Nosotros contadores manejamos un sinnúmero de información, un sinnúmero de carpetas, archivos, documentos, ahora cada vez más de manera digital. Por lo tanto, el tener una carpeta, un expediente digital en materia de comercio exterior por cada tipo de activo, por cada tipo de mercancía, por fechas, por años, por supuesto eso va a ser bien valioso, porque lo que en estas inspecciones se solicita es que de manera inmediata, porque ya les digo, en ese día inicia y ese día termina, que es un híbrido entre un procedimiento administrativo en materia aduanal y una visita domiciliaria, y que derivado de ello generalmente nos determinan muchos problemas que al tiempo habrá que aclarar, y que muchas veces nos llevan hasta a tener que allegarnos de los medios de defensa para poder desvirtuar algunas de las cosas que en ese momento se plasman. Casi que cuando nos dan esa acta donde van a describir todo lo que encontraron, van a revisar inclusive lo que en su opinión no está estableciendo la legal estancia en el país, y que tenemos un tiempo para poderlo desvirtuar. 10 días es muy poquito realmente, sobre todo si son maquinarias, si son activos fijos, si es materia prima
que además es de más de 20 años, de verdad. ¿Y por qué digo que más de 20 años? Si me van a decir, en materia fiscal son 5 años el crédito fiscal, en materia de comercio exterior podrían ser 10 años, pero si es, por ejemplo, una maquinaria, pues la maquinaria de tracto sucesivo la vengo utilizando, pero además la autoridad puede opinar que al no demostrar de manera contundente la legal estancia a través de un pedimento, a través de un embarque, o que no acredito de manera fehaciente, ellos van a decir que en ese momento se acaba de traer de manera ilegal y que está de contrabando en nuestras instalaciones. Y bueno, eso va a llevar a que a lo mejor pensamos de verdad que bajo el mito de que la contabilidad solo se guarda 5 años y que pues ya sabemos que ni siquiera son 5 años, porque si estamos tratando de demostrar una pérdida, pues la pérdida son mínimo 10, porque son los años en los que puedo estarlo amortizando. Pero si se trata de una maquinaria, año con año venimos aplicando una depreciación. Además lo tenemos utilizando de manera constante y continua para nuestro proceso productivo. Entonces esto ya se fue a muchos años más. La autoridad en ese momento determina que se dejaron de pagar los impuestos de importación, que se dejó de pagar el impuesto al valor agregado, en su caso se acreditó de manera incorrecta, de manera indebida. De ahí derivan un sinnúmero de irregularidades. Agreguen las multas, los recargos, y hablo de multas, recargos, y que además si fuera una maquinaria que no está del todo, pues digamos que concretamente descrita bajo manuales, bajo procedimientos, pues la autoridad no tiene ese conocimiento técnico y podrá buscar cualquier cosa que se le parezca para decir fehacientemente que lo que se debe es un crédito bastante grande. Llegar a estos puntos es un desgaste para el contribuyente cuando empieza a ver que su empresa se mete en esos problemas cuando en realidad eso fue hace tantos años. Pero es un poquito falta de visión, es un poquito también, por supuesto, el que hayamos caído en esa desafortunada revisión. Pero créanme que puede tener efectos de prevención, y esa prevención es la que buscamos al día de hoy. Si es maquinaria, no es suficiente tener la descripción de cuál es el monto original de la inversión, fecha de adquisición. Creo que podemos ir más allá. Si nosotros acompañamos esa cédula, y hablo por ejemplo de la cédula de maquinaria y equipo, que a veces son enormes cédulas que manejamos en papel porque lo utilizamos cada año para hacer la declaración anual y aplicamos la deducción de inversiones y listo, pero ni siquiera sabemos cuál es esa maquinaria, dónde está ubicada dentro de nuestra planta. Y claro, en el momento que llega esa desafortunada revisión, no sabemos ni la ubicación. El contador de manera en su escritorio, digamos, haciendo los cálculos y haciendo todo lo necesario para pagar todos los impuestos dentro del marco legal, aplicando esa deducción de inversiones, pero más allá, hemos revisado con nuestra gente de producción cuál es la ubicación exacta, cuál es la descripción. Hay maquinaria que a veces ya ni siquiera se encuentra en nuestros almacenes. Hay maquinaria que a lo mejor ha sido modificada, y esto también es un problema que debemos de poner atención. La regularización de mercancía, de activo fijo, que será otro de los temas que con ustedes charlaremos, porque en el México nuestro es muy común que se armen, se desarmen, se agreguen módulos, se desagreguen módulos. Todo ello tiene una repercusión en materia fiscal, una repercusión en materia de comercio exterior. Por eso, nuevamente los invito el crear un expediente donde podamos tener, desde que se hizo el pedido, desde que llegó a través del embarque, las guías, todo lo que transmitió el agente aduanal, por supuesto el pedimento, que coincida plenamente el pedimento para con la descripción de la maquinaria, que las placas que la maquinaria llegara a tener sean exactamente lo que los pedimentos dicen. La autoridad no es experta en materia de maquinaria, no es experta en materia de la materia prima que se pueda estar utilizando en nuestras empresas, pero nosotros de manera preventiva podemos tener toda esa descripción, todo aquello que demuestre la legal estancia de nuestros activos. Créanme que esto nos va a quitar dolores de cabeza,
que además van a redundar en costos en la contratación de abogados para poder llevar ese medio de defensa. En su caso, el acercarnos con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para que podamos hacer un acuerdo conclusivo en su caso, para además estar teniendo a la gente bien especializada en esos puntos. Todo ello puede ser preventivo. No dejemos todo a la gente aduanal. Si bien es cierto, él es el enlace, él hace mucha de la logística en materia de comercio exterior, pero quien da los elementos es el contribuyente, y a quien le pueden fincar ese crédito es al propio contribuyente. Entonces, por eso, esta parte del comercio exterior, de los documentos que debemos de tener y de la importancia de contar con ese expediente, va mucho más allá. Vamos a un corte, amigos, para seguir comentando con ustedes este tema que por demás importancia de contar con un expediente de comercio exterior. Soy Deyanira Gutiérrez, me encuentran en redes sociales como Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. No se vayan. Hola, ¿cómo están? Los saluda su amigo Luca. A nombre de todos los que conformamos el equipo de IMEFI TV, quiero expresarles nuestra profunda alegría. Estamos celebrando 11 años al aire. 11 años de mantenernos actualizados a través de los más de 50 programas en vivo que hemos creado y transmitimos desde nuestro portal web y además desde nuestras redes sociales. Vienen más obstáculos que asumir y mucha información importante que transmitir. Y ahí estaremos contigo para ayudarte a cumplir con los retos de la mejor profesión del mundo, Contaduría. ¡Feliz aniversario! ¿Sabías que? En la preparación de los estados financieros es necesario conocer las normas de información financiera, ya que los estados financieros son una fotografía de la empresa que deben estar bien realizados y fundamentados. Si quieres conocer más al respecto, te invitamos a nuestro taller práctico Estados Financieros con NIFS, en donde aprenderás y verás algunos temas como generalidades de las normas de información financiera, estado de flujo de efectivo, NIF B2, estado de resultado integral, NIF B3, estado de situación financiera, estado de variaciones en el capital contable. Al participar contarás con material electrónico, aclaración de dudas al instante por el expositor y constancia con valor curricular. Capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema. Para mayor información, escríbenos al número 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a nuestro taller que se llama Guía de Ventas para el Éxito en tu Negocio. Tal vez muchos de ustedes ya son todos unos expertos en ventas, sin embargo, hay que revisar estrategias y por supuesto lograr que ese famoso embudo de ventas que a todo mundo nos causa conflicto, ya que tenemos muchos prospectos pero no tenemos los cierres suficientes, entonces lograr que esas estrategias sean las indicadas para tu negocio. Así que te invito a que vengas a este taller Guía de Ventas para el Éxito de tu Negocio. Ya estamos de nuevo con ustedes comentando el expediente que debemos de contar en materia de comercio exterior para evitar dolores de cabeza y problemas a futuro. Miren, este expediente además, muchas de esas cosas las tenemos ya de manera muy puntual cuando armamos toda la parte fiscal, y el primer medio que tenemos para poder interactuar es la firma electrónica. Revisemos que esté vigente. Esta firma además va a permitirnos a ingresar a diversos portales, por supuesto también al de aduanas,
Por supuesto que revisemos quiénes están siendo los que firman, quiénes son los socios también deberán estar al corriente con su firma electrónica. A veces tenemos documentación, a veces tenemos mercancía en las aduanas y si no revisamos que de manera muy puntual estén las autoridades conociendo dónde están nuestras instalaciones, en algún momento pudiéramos tener un contratiempo para la extracción de las mismas porque nuestro domicilio aparece como no localizado. Y esto es tan sencillo como solicitar que se nos haga una visita de verificación, lo cual a veces nos da un poco de miedo, pero esto en realidad es solamente para efectos de estar en la vista de las autoridades aduanales. Eso es bastante bueno hacerlo de manera periódica. Si hace muchos años que nosotros hemos tramitado nuestro padrón de importadores y que en su momento dimos un domicilio y a lo mejor ya sufrió alguna modificación, es momento de solicitar y permitir que se haga esta verificación. No es más que revisar que esté esa empresa, nos van a visitar, van a tomar algunos datos, van a revisar la fachada, pero con ello están previendo que a futuro pudieran tener un retraso en la extracción de sus mercancías. Entonces, bueno, la firma electrónica, por supuesto, y hablando ya de los documentos digitales, pues ya es muy común para nosotros contar con un CFDI de las facturas. En materia de comercio exterior, cuando exportamos, tenemos además esto que le llamamos complemento de comercio exterior para poder estar revisando nuestras operaciones al exterior. Este documento ya desde el 2004 ha sido algo bien importante. Nuestra opinión positiva de cumplimiento, creo que día con día cuidamos más que cualquier otra cosa esa opinión positiva porque lo piden clientes, lo piden proveedores y la excepción no lo es todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Entonces, el cuidar que nuestra opinión sea siempre positiva, pues va a depender de la presentación oportuna de las declaraciones, el pago puntual de los impuestos. Hay varias razones por las cuales nuestra opinión puede estar siendo negativa. Entonces, el conservarla y de manera periódica solicitar que nos entreguen esta opinión, creo que es muy buen punto. Esta opinión de cumplimiento hoy es positiva, mañana podría ser negativa, así es que es bien delicado estar conservando esa opinión y cuidarla muy puntual. Otro tipo de documentos que podríamos estar manejando es la inscripción al padrón de importadores, si tenemos algún programa IMEX, algún programa PROSEC, todos estos programas que la Secretaría de Economía nos pone a disposición para poder tener ventajas en materia de comercio exterior, debemos renovarlos de manera adecuada en los plazos establecidos, revisar que sea además la interacción con proveedores cumplidos. Ahora es muy importante saber con quién interactuamos, tanto como clientes como proveedores. Y a su vez estamos solicitando la opinión de cumplimiento, los expedientes, quiénes son los socios, sus actas constitutivas, la ubicación de sus domicilios. Algo así que a veces los empresarios nos dicen que esa burocracia que tenemos los contadores, esa burocracia que se ha convertido en algo para protegerlos y que creo que no se han dado cuenta, volteen a verlo. De verdad que el poder contar con todo ello y el solicitarlo, más que burocracia, es para cuidarlos a ustedes como empresarios, cuidarlos como contribuyentes. Entonces, si vamos a dar de alta a un proveedor, se solicita un sinnúmero de información para saber que estamos interactuando con una empresa fehacientemente constituida. Queremos saber quiénes son los socios, cuál es el acta constitutiva, si el domicilio está como localizado, dónde está geográficamente, para poder evitar un problema relacionado con operaciones inexistentes, que a veces pagamos justos por pecadores porque quienes de verdad son inexistentes no los localizan y los que tenemos que sí son existentes, por alguna falla en la integración de sus expedientes, podrían decir que nuestra deducción no es contundentemente buena. Entonces, todo ello forma parte de este expediente que debemos tener. ¿En qué nos va a ayudar? En tener un comercio exterior de manera sana, el que podamos tener, en su caso, devoluciones de saldos a favor de impuesto al valor agregado de manera muy puntual y con el menor contratiempo posible.
Además, si estamos hablando de comercio exterior, estamos hablando de importadores, pero también de exportadores. Y el agente aduanal, la agencia aduanal y el representante legal de esa agencia aduanal, también va a ser bien importante conocerlo. Desafortunadamente no todos son de buena reputación, o el contar con un profesional que tenga intachable su historial también es bien importante. Ahora esta figura del agente aduanal, que a veces es suspendido, que a veces la autoridad por el número de padrón también podría estarlos pues ya ubicando dentro de las buenas o malas prácticas. Entonces, estas recomendaciones favorables en materia comercial nos van a ayudar mucho para poder hacer una selección correcta. Y si hablamos en materia de importaciones, además deberemos de tener toda la logística del transporte para que en su momento podamos demostrar: tan es mía, tan la importé de manera legal, que aquí está desde el documento de inicio, cómo lo trasladé a mis oficinas, cómo lo trasladé a mi planta, los datos de identificación individual, el número de serie que sea perfectamente visible, que además las placas que contengan mi maquinaria, mi mercancía en su caso, sean realmente muy de acuerdo para con lo que dicen los pedimentos. Y si hablamos de exportaciones, por supuesto que también contar con esos elementos que van a avalar que de verdad la mercancía salió del país, que en su momento también podrían estarnos solicitando las aclaraciones pertinentes, porque recuerden que cuando realizamos operaciones de comercio exterior, de venta en este caso, pues estaríamos hablando de la tasa del 0%, y esas tasas del 0% permiten el acreditamiento, y al permitir el acreditamiento se van generando saldos a favor por todo aquello que estuvo grabado y que lo utilizamos como insumo, como servicio para poder estar realizando esas enajenaciones. Entonces es algo que la autoridad, por supuesto, va a estar fiscalizando. Esta documentación relativa al valor, relativa a los demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías, comentaba ya el artículo 36 de la ley aduanera, comentaba también el artículo 36A de la ley aduanera, en donde pueden estar ustedes revisando todo esto que debe integrar nuestro expediente de comercio exterior, agregando algunas reglas de miscelánea que, así como en materia fiscal se publican de manera contundente, en materia de comercio exterior también son las reglas generales de comercio exterior, que también nos van a estar haciendo alusión a estos documentos, como es el comprobante de valor electrónico, o COBE, como comúnmente lo conocemos, que es la transmisión electrónica de una serie de datos que están contenidos en un CFDI, pero que además van a contener el RFC, el ID del proveedor extranjero en su caso, y que también van a formar parte de lo que debemos estar guardando para poder avalar la legal estancia de nuestros documentos en materia de comercio exterior. Además, por supuesto, el tener un pedimento inexacto, el tener documentos que tengan errores, bueno, pues ya hablando de las multas, de las sanciones que pudiéramos estar teniendo, pues esta es una de las más baratas. Imagínense, 22,900 a 38,180, a reserva, por supuesto, de que se actualizan de manera constante, pues ya es de las más pequeñas. Imaginen por cada dato inexacto o por haber estado transmitiendo de manera incorrecta. ¿Esto quién lo revisa? El agente aduanal lo realiza, pero nosotros somos los obligados. A quien van a multar, a quienes van a tener en la mira es al propio contribuyente. Así es que todo lo que tiene que ver con la guía, con el reconocimiento de embarque, la carta aporte, que ha cobrado ahora gran relevancia, aunque ha sido un tema que ya por varios años lo tenemos en el comercio exterior, ahora también en materia fiscal, todo ello va a, además de armar y de revestir esa compra en su caso, van a ser elementos que la autoridad en su caso puede estar evaluando. Desde que sale la mercancía, desde que se pagan los impuestos, cómo llegan en logística a nuestros almacenes, estas van a ser también pruebas contundentes de que es algo real y es algo que podría estar siendo evaluado para demostrar la legal estancia de estos documentos.
el número de contenedor, el puerto del destino. Bueno, ahora se recrudece toda esta fiscalización cuando en materia de la carta aporte vamos a tener muchos campos obligatorios donde se va a conocer de primera mano todas las características de la mercancía, las características respecto a peso, dimensiones, permisos. Realmente ahí se van a concentrar y van a servir también para que en su caso la autoridad pudiera estar revisando lo contundente en materia de los documentos. Si tenemos regulaciones y restricciones no arancelarias, bueno, pues todo ello debió haberse cumplido para tener una exitosa importación y que además a los años podamos estar demostrando que fehacientemente nuestro activo, nuestra mercancía, nuestra maquinaria están perfectamente en nuestro país. Si pudiéramos revisar además que esa mercancía se importó con un arancel preferencial, y la razón de ese arancel preferencial es porque se tiene un certificado de origen y ese certificado de origen en su caso avala que todos los insumos que forman parte de esa mercancía, de esa maquinaria, de ese producto, son del país del cual proceden y que por tanto tienen ese trato preferencial. Habrá que tenerlo muy a la mano. Si lo tramitó hace muchos años el agente aduanal y al día de hoy no lo tienen, es momento de recuperarlo y de armar de cada importación, de cada producto, de cada elemento que tengan. Y por supuesto ustedes pueden hacer esa revisión preventiva en materia de comercio exterior. Créanme que es un campo bien importante, un campo que le va a ahorrar muchos dolores de cabeza al contribuyente y que se los van a agradecer y a remunerar, si fuera el caso, como un área más para prestar sus servicios en materia de comercio exterior, siendo contadores, porque esta prevención siempre creo que es muchísimo mejor que estar ya con el problema en puerta. Entonces, esta revisión de todo aquello que tenga que ver con las mercancías que ustedes comercializan, con los productos que ustedes tienen a la vista y que pudieran ser motivo de revisión, les va a servir para armar esto que hemos venido comentando tanto en este programa, haciendo hincapié que tener un pedimento no es solamente suficiente, va mucho más allá. Todo lo que en materia de comercio exterior debemos estar presentando de manera muy preventiva para que ustedes tengan éxito y además la autoridad tenga todos los elementos para decir, está perfectamente establecido que esta maquinaria, que esta mercancía, que estos insumos están legalmente en el país. Queridos amigos, el tiempo se nos ha terminado. Quédense con nosotros la siguiente semana, donde estaremos nuevamente con los miércoles de comercio exterior de 11 a 12 de la mañana, donde ustedes podrán conocer mucho más a fondo todo lo relacionado con el comercio exterior. Soy Deyanira Arisbe, los espero la próxima semana. Muchísimas gracias.